Después del momento profético, no me va a ser fácil tampoco venir a proclamar el Evangelio desde donde yo quiero. Pero la pregunta de hoy vale la pena hacerla. Y pido permiso del cielo para hacer la pregunta y desde ella tratar de desarrollar todo lo que vamos a hablar. ¿Realmente abolió el Mesías la Torá? Y ya sé que de alguna manera todos me van a contestar no, porque desde que están en este ministerio y desde siempre, porque esto no va más allá de la transición a la cultura del judaísmo propiamente dicho, que está en el Evangelio, que está en los libros del Nuevo Testamento, y que surge, cultura que surge obviamente de un culto maravilloso que se va a dar en el Mishkan, allí en el desierto, y posteriormente en el Santo Templo de Jerusalén. Digo y vuelvo a repetir, llegas acá y antes que nosotros hayamos transicionado, siempre dijimos que Él no abolió la Torá. Seguramente, ante la pregunta retórica, por cierto, ¿abolió el Mesías la Torá? Varios, si no lo dijeron en su voz, lo dijeron dentro, no. Por lo tanto, con el permiso del cielo, vamos a ir a Mateo capítulo 5, sabiendo ya que Mateo tiene mucho de lo que se conoce como los secretos develados en el nivel Drash. Ya estudiamos Marcos, es el evangelio más sencillo, lo que no significa que no sea complicado estudiarlo. Ahora, si sugieres, tomen asiento también. Marcos, si vamos al sistema Pardes, esos 4 niveles de estudio de las Escrituras, especialmente la Torá, Marcos va primero, no solamente porque en el orden de aparición histórica del canon es el primer evangelio, según los teólogos del cristianismo, sería la matriz de la cual los demás lo toman. Está comprobado que antes que el Evangelio de Marcos fuera escrito por el tal Juan Marcos, ya Mateo había escrito por el año 46 o 50 aproximadamente el Evangelio que estamos ahora considerando, pero en hebreo, ¿sí? En hebreo, para la zona sirofenicia o la zona gobernada por colonias judías, donde pululaban los judíos. Más tarde aparece una traducción de este evangelio en arameo y allá por la década del 60, 68 más o menos, aparece este evangelio que ha sido traducido del griego. Nosotros tenemos en nuestras manos traducción de pergaminos propiamente griegos. Por eso cuando hemos ido a Mateo 5, nosotros desde siempre lo hemos considerado a través de lo que yo he recibido en enseñanza, es decir, anteojos grecos romanos, pues al yo aprender las palabras griegas originales, lo he explicado, idioma y a nuestra vida, desde esa cosmovisión. Pero si es una traducción, quiere decir que las palabras griegas usadas acá, sacadas del original, y considerando pues lo que dije antes, que es el hebreo, deben tener una profundidad cultural mucho más avanzada que hasta ahora lo que hemos estudiado. ¿Cómo comenzar? Usted abra Mateo 5, abra allí, pero vamos a repasar cosas que ya sabemos. Las Sagradas Escrituras, para los que están viéndonos por el canal, a quienes damos la bienvenida, la Biblia, cuando yo digo Sagradas Escrituras me refiero a ese título religioso de un libro al cual se ha llamado Biblia, pero a esta altura aquí en este lugar y este ministerio no le llamamos así. Pues bien, las Sagradas Escrituras tienen un relato y el relato central siempre es en torno a un movimiento espiritual de cómo Moisés, en un monte llamado Monte Oreb o Monte Sinaí, sostuvo en 2 oportunidades 2 tablas de piedra. Y lo interesante, toda la Escritura tiene eje en esto que voy a decir, enfoque en este centro, es que esas 2 tablas de piedra tenían una característica muy particular. Habían sido escritas por el propio dedo de Dios. A esas tablas se las conoce con el nombre de Aseret HaDibrot. Mal traducidas y por lo tanto mal conocidas, pero es lo más popular, así que voy a empezar por ahí, como 10 mandamientos. En realidad no son los 10 mandamientos la expresión que traduciría Aseret HaDibrot, sino las 10 palabras, las 10 sentencias, las 10, para decirlo en una sola cosa, las 10 sentencias de poder. Tiene que ver con palabras que pueden crear. Fíjese usted. Así que diga detrás de mí Aseret HaDibrot. Sí o sí tienen una esencia. ¿Sabe cuál es la esencia? La voluntad o intención, lo voy a decir en hebreo, ratzón, del eterno e infinito Dios, para con su creación y especialmente para
con su pueblo configurado como esclavos que salen con mano fuerte y brazo extendido de Misraín o Egipto, y allí al monte Sinaí antes de tener estas tablas con piedras, van a recibirlas en su mente y corazón. Cuando vamos a Éxodo 32, 16, por eso es que he comenzado un poquito repasando, nos encontramos con un detalle de las asedejas de Hebrón, porque claro, desde la historia del relato, desde las películas de Hollywood o cosas semejantes, dibujos, estamos muy influenciados a mirar con error. Por favor, con mucha atención, escuche lo que el versículo 16 del capítulo 32 dice. Éxodo 32, 16. Y las tablas eran obra de Elohim, ahí está, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Las tablas habían sido escritas por el mismo dedo de Dios. Recuerde, que ya lo hemos estudiado, en uno de los evangelios, el que tiene más secretos, el que viene después, Yeshua dice ser él el dedo de Dios. Así que de alguna manera van a entender por qué me estoy metiendo a hablar de si abolió o no el Mashiach la Torah, desde esto que acabamos de ver. Las tablas habían sido hechas por Elohim y la escritura era escritura de Elohim grabada sobre las tablas. Resulta que la palabra grabada en hebreo se dice harut. Y es interesante una cita que les voy a dar, que es un consejo de interpretación que tiene el Pirkei Avot. Les he aconsejado que si lo pueden comprar lo tengan. El Pirkei Avot en el 6.2 dice así: cuando leas Éxodo 32, 16, no leas solamente harut, que es grabadas, sino lee Gerut, que es libertad. Repito la consigna. Las letras son las mismas, pero justamente por acá viene donde me quiero meter. Cuando leas Éxodo 32, 16, no leas solamente Harut, es decir, grabadas, sino lee mejor Gerut. Diga conmigo, libertad. Y ahí es donde yo quiero hablar, más en un país gobernado por alguien que nos aseguró que la libertad avanza siempre y cuando no exista justicia social. Tenemos que nosotros pararnos políticamente como gente que lee el Evangelio y darnos cuenta que esta persona, queramos o no problemas psiquiátricos, pero más que nada problemas diabólicos, demoníacos. Estamos hablando con el lío de diputados que ha habido, no sé si se enteraron esta semana dentro del propio bloque, el diputado Sago denuncia de que estaba también harto de tener que participar de tantas sesiones espiritistas donde se invoca al tal perro que habla, donde sí o sí no se iba, la señora tarotista y especialista en espiritismo o mediunidad de animales empezaba a amenazar. En realidad estamos gobernados por, como dice Ezequiel 13, vendas mágicas y velos mágicos. Y esto es muy, muy peligroso. Entonces, si hay que leer libertad, no solamente tiene que ver con la libertad sobre lo que ya hemos aprendido, que de repente el testimonio de Elías me confirmó esto que iba a enseñar, que es la libertad sobre nuestros impulsos primarios, nuestros impulsos personales devenidos de un mundo emocional que le cuesta ponerse en orden, que le cuesta ponerse en curación delante de Dios. Cuando se lee 32:16, la palabra libertad que sugiere el Pirkei Avot debe especialmente ser considerada de la actividad, libertad en cuanto a la actividad del príncipe de la muerte. Recuerden cuando ellos reciben las primeras tablas, ¿cómo las reciben? ¿Con alegría? ¿O fue un momento, como lo describía el siervo, donde el profeta, en este caso Moshe, expresó a través de la emoción ira lo que es el celo por Dios? La segunda. O sea que la recibieron en una expresión de ira y juicio, porque ¿cuál sería la razón? El becerro de oro. ¿Sí? Estamos acá justamente en Éxodo 32, y Israel justamente había recibido, dicen los sabios, el mismo nivel que tenía el Adán Harrison en el Gan Edén, con un agregado más. El Adán Harrison, cuando cae, todavía no tenía inmortalidad en su vida. Tenía que ser entrenado a través del árbol de la vida, diga el árbol de la vida, para alcanzar la inmortalidad. Pero cuando ellos están en Shavuot, donde aún las piedras no están escritas, 40 días antes del pecado del becerro de oro, ellos lo que van a tener es un alma que irradia inmortalidad. Pero en el momento que fueron rotas esas primeras tablas, se cuenta en la Midrash que los ángeles de la Clipá Goná
bajaron y le sacaron las chispas de inmortalidad a todas las almas de Israel. Por eso se compara la caída con lo que se registra en Génesis 3. Entonces, por eso es que hasta ese momento, cuando el pueblo pecó, quien venía siendo reina de esta parte espiritual era la situación llamada muerte. Muerte ontológica y muerte física. El ángel de la muerte representa la actividad que el Sitrak Arra hace con permiso del propio ser humano cuando el ser humano no quiere aceptar que la Torá tiene los principios eternos para adquirir la inmortalidad. La primera forma de inmortalidad es esta descripción que hizo nuestro querido Elías. El llamado que él se animó a hacer por primera vez tiene que ver con una forma de muerte muy común hoy más que nunca, que es el desánimo que siempre ocasiona a la larga desde situaciones de estrés, lo que se conoce como grados de depresión, desde la depresión normal hasta la depresión que tiene que terminar en algún tipo de tratamiento. Con esto que le estoy contando y consciente de esto que estoy contando, Pablo cuando le escribe a los creyentes que estaban en Roma, esto está en Romanos 5:14, dijo, recuerden que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. ¿Desde dónde reinó la muerte? Desde Adán Harrison hasta Moisés. Atención, quiere decir que en la época de Moisés aparece una herramienta cósmica que va a acabar con el dominio de la muerte. La primera parte del dominio de la muerte sería la muerte ontológica. Luego hay que ir a la otra parte de la muerte, que es la muerte física. Les voy a leer algo que está en el Talmud Shabbat 88a. Dice, y no solo esto, sino que la creación misma comenzó a ser condicionada a que debía aceptar la Torá, tal como fue dicho por los sabios. El santo bendito sea estableció una condición con el acto de la creación, diciendo, si la creación acepta la Torá, y si lo aceptan, los mantendré en mi Shelemut, digan conmigo Shelemut. Y si no la aceptan, los devolveré al Tohu Babohu. ¿Se acuerda Génesis 1:2, verdad? La tierra estaba desordenada y vacía. Tohu Babohu. Siendo hasta ahí lo que quiero hacer en la introducción, me voy a dar el lujo de hacer una pregunta. ¿Realmente creemos que el Mesías vino a abolir la Torá y disolver lo que al mundo se le había permitido? O sea, vino a disolver la Torá para que el mundo vuelva al Tohu Babohu. Entonces estamos con un problema, porque en este momento donde estamos considerando el Evangelio de Mateo, yo quiero que esto que vamos a leer lo consideremos siempre desde esta mentalidad que vamos a tomar. La Torá no fue abolida por Mashiach por una razón mucho más amplia de que eran dos pedazos de piedras escritas por el dedo de Dios. En la Torá está escrito por el dedo de Dios todo lo que permite que nunca más vuelva a ocurrir Tohu Babohu sobre nuestro planeta. Vengan conmigo entonces al capítulo 5 de Mateo y leamos juntos esto que ya conocen. Bendigo al Señor porque varias personas que están acá, hasta de memoria, se han aprendido esto y no está nada mal. No piensen que he venido para abrogar la Torá o los profetas. No he venido para abrogar, atención, sino para cumplir, dice la Reina Valera, ¿sí? Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ahí está la creación, y la creación lo necesita porque la creación la ha tenido que aceptar también, ni una jota ni una tilde pasará de la Torá hasta que todo se haya cumplido. Por favor, todos subrayen la palabra cumplir del versículo 17 y acá cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos, porque les digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Atención que la Torá, la libertad que da, es para practicar justicia. Entonces, volviendo a esto que planteamos en esta, de si es posible que él aboliera la Torá, porque si no venía todo al Tohu Babohu, voy a pedir que el propio Espíritu Santo abra más el entendimiento de ustedes y por lo tanto voy a pedir a todas las distintas esferas celestiales que me den autoridad para ir a lo que quiero decir. Moshe, después de dar estas dos tablas, transmitió un total de 613 mandamientos. ¿Para qué servían? Para regular los aspectos de la vida del pueblo de Israel que estaban revelados en estas 10 sentencias de poder. O sea,
¿Harían falta 613 mandamientos si el pueblo en primera instancia, en vez del becerro de oro, hubiese esperado pacientemente porque Dios estaba trabajando en silencio, como cantábamos recién? Seguramente no. Pero a causa de que no esperaron, que cayeron en la pasión de sus propios deseos, cayeron en esas 3 clipot que vimos la semana pasada, las clipot más impuras, porque la idolatría siempre proviene de esas 3 clipot impuras. Nosotros vemos cómo estos 613 mandamientos tuvieron que ser colocados en 5 tomos, 5 libros, para que el Creador pudiera unificar mínimo 2 veces al día el alma de aquel que dice, yo creo en Yud-Heh-Vah-Heh como el único Dios, a través de algo que 2 veces al día hay que hacer. ¿Qué haces vos 2 veces al día? El hacer 2 veces al día la Shema, de alguna manera, es más largo poder explicarlo acá y no sería el tema, moviliza tu alma desde el Nefesh al nivel Ruach para que tu mundo emocional no se deje llevar por lo sensorial y pueda tu forma de pensar ir cambiando a ese nivel Neshama que en pocos momentos más ya te lo voy a explicar. Así que estos mandamientos nos permiten que nosotros hagamos abodá. ¿Qué es abodá? Servicio. Nuestro servicio a Dios o adoración a Dios no depende de qué canciones baratas del comercio evangélico escucho o estoy al día. Depende de cuánto mis pensamientos, mi diálogo interno y mis acciones generan que lo que está acá abajo sea una reproducción exacta de todo el cielo o el santuario de arriba. Los 613 mandamientos tienen que ver con eternidad. Eternidad tiene que ver con pureza. Y pureza tiene que ver con las condiciones necesarias para que esa energía llamada Kedushá, traducida como santidad, no nos haga simplemente gente honrada en esta civilización occidental posmoderna, sino que seamos más que gente honrada, seamos agentes de pacto, agentes de redención. ¿Qué es un agente de redención? El que puede lograr la transformación de su vida, de su entorno, para que exista la liberación, porque solo allí, cuando hay transformación en su vida y en su entorno y aparece la liberación, esa sociedad que lo rodea, en todo lo que ese ser haga, se ve invadida por la justicia social o la sedaká. Volvamos con el tema de las tablas de piedra. La expresión tabla de piedra se la ha enseñado en varias aulas, es Lujot Havanim. Lujot es tablas, Lujot, y Havanim es la expresión piedra. Hay 613 testimonios de que lo que está en esas Lujot Havanim no son ideas que se le ocurrieron a Moisés. Hay 613 preceptos que son testimonio que allí en esas Aseret Hadibrot vibra aquel que la escribió. No solamente él la escribió, sino que vibra él en su intención. ¿Qué fue escrito en tablas de piedra? La prohibición de mezclar lana con lino, la purificación de la mujer menstruosa, la purificación de los leprosos. No. En la tabla de piedra fueron escritas cosas como yo soy Yahvé tu Elohim. No robarás, no asesinarás, no adulterarás, honra a tu padre y a tu madre. ¿A usted le parece que, ya que me afirma que eso fue escrito y es correcto, que el Mesías vendría a anular eso? Entonces viene, por ejemplo, gente adventista, pero también otras denominaciones. No. Lo que él vino a anular son los mandamientos de índole ceremonial. Es decir, lo que tiene que ver con el rito, las fiestas, todos los mandamientos de carácter ético él nos los anuló. Esos siguen siendo actuales porque son universales, estaban en todas las civilizaciones. Han escuchado planteamientos así, ¿verdad? Bueno, sigámoslo. Si en realidad vino a anular leyes ceremoniales, entonces no tendrían que ser 10 mandamientos, ¿no es cierto? ¿Cuántos creen que tendrían que ser si es que solamente vino a anular leyes ceremoniales? 9. ¿Cuál hay que sacar? El Shabbat. Porque te dicen, no, son las leyes. Entonces, chao Shabbat. Pero yo aquí hago una pregunta. Escuchó a tanta gente, religiosos, creyentes, de todos los que dicen que la Torá ya no corre y que especialmente no corre lo ceremonial y por ende no corre Shabbat. ¿Escuchó que se enseñe no hay que ir ningún día de la semana al culto? No, ¿verdad? Amplíenme la respuesta, por favor. ¿Por qué me dijo no? Yo creo que ¿cuántos coinciden con ella? Entonces, estamos analizando la paradoja, contradicciones que tienen
las personas que dicen que Yeshua vino a anular la Torá. No solamente dicen que Shabbat no, sino que buscan un día de la semana llamado domingo. A nadie le explican por qué. Meten rápidamente la mentira de que ahí resucitó el Señor. Pero si supongamos fue reemplazado el Shabbat por la resurrección del Señor, me parece honesto de parte de Dios que lo hubiese colocado mínimo en la pluma del apóstol Pablo. Mínimo, no sé. ¿Quién coincide conmigo? Ok. Vamos a preguntarlo. Si no está esto. ¿Estoy obligado en realidad a guardar los 613 mandamientos si no soy judío? Primero, antes de yo responder eso, que lo voy a responder con el tiempo, cuando veamos, y muy específicamente este año vamos a trabajar Romanos, Gálatas y también de nuevo Hebreos. Primero, lea Gálatas. Si usted no es judío en linaje genealógico, lea Gálatas, ¿sí? Pero sí me quiero aquí detener por algo que vengo diciendo hace rato. Es un segundo consejo que voy a demorarme más. Aléjese lo más posible de todo lo que diga que existen los mandamientos de Noaj o mandamientos noágicos o cosas semejantes. Se está poniendo muy de moda. En Mendoza ya hay 2 asambleas noágidas. Aléjese, por favor. Porque yo he visto el final de la mayoría de esta gente. No solamente terminan incrédulos, sino que terminan en apostasía. Y yo no quiero que eso se permita a usted ni a su familia caer. Es la desgracia más grande que los rabinos sionistas han planeado cuando ven que el Espíritu Santo está haciendo lo que está haciendo en congregaciones como la nuestra, en ministerios como el nuestro. Volvamos a lo de Yeshua. No piensen que he venido para abrogar la ley, la Torá sería, ¿verdad? Yo no vine a abrogar, sino a cumplir. Acá está. Veamos bien lo que dijo el maestro. No vine para abrogar, sino para cumplir. Vamos a mirar esto, porque resulta que en la época de Yeshua era normal, especialmente cuando se hacía la prueba para los chicos de 13 años, para que hicieran el Bar Mitzvah, era normal que se repitiera esto delante de sus maestros y de sus padres. Escúchenlo. Esto está en Shabbat 116a. Yo no he venido a abrogar la ley de Moisés, no he venido tampoco para añadirle nada a la ley de Moisés. O sea que Yeshua alguna vez lo había dicho esto. Si todo judío lo ha dicho, vamos a reflexionar un poquito. ¿Cuál fue la intención que tiene el maestro Yeshua, nuestro amado dueño, de exponer algo tan obvio para cualquiera de los judíos que lo estaba escuchando? ¿Era normal que se dijera, yo nací para no abrogar la ley en mi vida? No, sino tampoco para añadirle a la ley. Esa era la costumbre de decir. Lo que pasa es que usted acaba de decirme lo que ahora quiero oír. ¿Quiere leerlo, maestra, si puede hacerlo fuerte? Él no dice lo que siempre él mismo quizás había dicho. Él dice algo que a los que están escuchando le llama la atención. Le llama muchísimo la atención. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Fíjense que no dice, no he venido para abrogar la Torá de Moisés y no he venido tampoco para añadirle a la Torá de Moisés. Él esa última parte no la dice, como era común decirla, y dice, no he venido para abrogar, sino para cumplirla. Atención, mis amados, porque cuando lo escucharon esto en hebreo. He venido a llevar la Torá a su completitud. La palabra hebrea que él usaba para decir completitud es shelemut. Y desde chico, cualquier judío del siglo I, desde sus papás que esperaban al Mashiach, y desde cualquier rabino o en cualquier sinagoga, el gerente mismo de la sinagoga, siempre llevaba a que se aseguraran que cuando el Mashiach se manifestara, era porque el Mashiach iba a llevar la Torá a su completitud. Él iba a traer una Torá en shelemut. A eso se le comenzó a llamar como la Torá del Mashiach. Diga, Torá del Mashiach. Es decir, era la Torá misma, la que cuando el hombre cayó tuvo que, como es eterna, acomodar sus letras para que el hombre pudiera vivir en un mundo caído, desde una condición caída, tratar de elevar su conciencia, porque lo importante es elevar la conciencia. Y cuando viniera Mashiach, la Torá se volvería a acomodar de una manera tan sencilla que el nivel de espiritualidad de todo el que lo escuchara y que por sobre todo aceptara su yugo, se volvería siempre rápidamente ascendente, nunca hacia abajo, sino siempre hacia arriba. Cambia un poquito todo esto, ¿no es cierto? Pregunto si cambia el entendimiento tuyo. Esta nueva Torá, o sea, esta Torá Mashiach se la conocía como
la Torá nueva o la nueva Torá. Ya hemos hablado en las aulas. Si no recuerdan, es la Torá Hadashá. Porque estaba escrito, y esto lo dice Vayikra Rabá, llegará un momento donde una Torá Hadashá saldrá desde mi propia esencia. Vayikra Rabá 13.3, comentario de Vayikra 13.3. O sea que el propio Eterno había dado a entender que un día en el mundo la gente tendría una alta experiencia con la divinidad cuando escucharan a un hombre decir que le venía a traer una Torá, que él en su misión haría una Torá en Shelemut. De ahí que desde Esdras en adelante, al estudiar la Torá, se decía la siguiente, esto quedó también en la obra Tahumá Kitizá, que es parte del Talmud. Sabemos que en la era mesiánica, cuando el Mashiach se manifieste, todos podrán estudiar la Torá sintiendo la voz del propio Dios. Y es ahí donde entendemos a Pablo, que tenía esa esperanza. ¿Se acuerda cuando en 1 Corintios 4:5 dice, hasta que el Señor venga, el cual aclarará en nuestra alma todo lo que todavía está oculto? O sea que desde Yeshua a Mashiach, si es que reconocemos que es Mashiach ben Yosef, hasta el Mashiach ben David que pronto llega, ha habido un proceso en la tierra maravilloso de un mover revolucionario que no es simplemente atacar al imperio, sino lograr que el mundo emocional del hombre atraviese todas las capas impuras que hay en todos los cielos para lograr llegar al nivel más propio que el hombre necesita, que es el estar justo pegado al Señor. Ese nivel, por si quiere anotarlo, ya se lo voy a decir bien, se llama el nivel Yehidut, con Y de yacaré, Yehidut. ¿Cómo suena? T al último, Yehidut. La palabra Yehidut significa el nivel más alto de un encuentro privado. ¿Qué significa Yehidut? El nivel más alto de un encuentro privado. ¿Por qué te es necesario tener encuentros privados, como recién el espíritu de la profecía le hablaba a una jovencita acá? Porque en el momento que no tenés tu encuentro privado, tus niveles no se hacen altos, sino que empiezan a caer. Decía desde la reforma de Esdras que el Yehidut tiene que ver cuando alguien, guiado por un maestro que encarna y le encarna la Torá, puede llegar a los más profundos y ocultos secretos de la misma. ¿Qué es la Yehidá? Aquí tenemos problema. Yehidá sería el peldaño más alto al cual tu alma puede llegar. Es el centro donde tenés tal intimidad con Dios, en donde ya la unidad es tan completa que lo mismo que le pasa a Moshe, mi hijo lo descubrí a la otra vuelta cuando leíamos de Barín, en el libro de Barín nunca sale y Yahvé le dijo a Moshe, dile, no sale eso. Directamente habla Moshe como si fuera el propio Yahvé. O sea que Yehidá es un nivel del alma que Adán Harishon no quiso alcanzar. Es donde la inmortalidad sí es posible. Es el nivel que los ancestros que salieron de Misraín sí alcanzaron, pero a causa del becerro de oro, los ángeles de la Kipla Nogá le chuparon esa luz llamada inmortalidad. Es complicado lo que vamos a hacer ahora. Ustedes este muñequito, múnculo, lo hemos llamado alguna vez, ya saben que tiene que ver con la intención de Dios. Cuando nada existía, Dios pensó de alguna manera distintos mundos en su emanación, pero lo primero pensó quién iba a poder manejar esos mundos en su nombre. Y entonces ese muñeco se conoce como el Adán primordial, el Adán Kadmon. Lo van viendo, ¿verdad? De alguna manera el árbol de la vida está representado allí y el rostro mismo de ese Adán Kadmon tiene que ver con la corona misma, de donde salió toda la intención de que exista absolutamente lo invisible, todo, y absolutamente lo visible, todo. El 100% de la existencia estaba antes que la existencia viniera, o deviniera, por decirlo así, ya así diseñada en este mundo. Si ustedes miran los mundos, se llaman Asilut, el primer punto donde emanó todo, el mundo de la emanación o espíritu. Beriyá es como viniendo, la luz se va como cada vez más condensando, pero todavía es invisible. Allí es en la zona, Beriyá significa creación, ¿sí? Es la zona de intelectos. Ahí ya podemos encontrarnos con los famosos ángeles que sirven al Eterno y que no permiten que otros espíritus puros o impuros pasen porque se les ocurra, a no ser que un espíritu perfecto les permita pasar. Yetzirah sería el mundo de la formación. En nosotros está representado por el mundo emocional. Y luego así ya se le conoce como el mundo físico, mundo de acción, que sería todo esto que vemos.
donde la luz está totalmente condensada. Lo hemos estudiado esto muchas veces, nada más que yo lo quiero repasar. Noten conmigo algo en donde dice los niveles del alma hacia lo más extremo. Hay una palabra que dice arriba, 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 que es como paralela a Adán Catmón, o sea que estaría como en la corona misma o dentro de la corona o sobre la corona, que se llama Yehidá. Más abajo está Hayá, más abajo Neshama, Ruach y más abajo Nefesh. Esto que acabo de ver, esto último, es el nivel de conciencia que tu alma puede alcanzar. Adán fue creado, el Adán Harishon, en base a esto. O sea, en el Gan Edén, el Adán Harishon se aprendía, comiendo del árbol de la vida, lo que era la intención de Dios, iba a alcanzar una inmortalidad a través primero de manejar los distintos mundos, los 4 mundos existentes, Atzilut o emanación, Beriyá o creación, Yesirá o formación, Asia o acción. Pero quiero que miren un bosquejo de alguien que lo escribió con su propia mano, me gustó, lo encontré en Facebook, pero rápidamente lo podamos ver. La luz, en base a este diseño, salió así. Las mujeres creo que lo han estudiado mejor, ¿no? En Adán Catmón, donde está justamente esa conciencia, ¿cómo es la conciencia más alta del alma? Yehidá. ¿Cuál es la conciencia más alta? ¿Y Yehidut qué significa? Yehidut es el apego más alto que alcanza el alma. Es cuando el alma se apega a un nivel de vida desde donde todo proviene. Estamos hablando de Mashiach, estamos hablando de Yeshua, y lo reconocemos según Mateo como el que dice, yo no vine a abrogar la Torah, sino que le vine a dar Shelemut, completitud. Para un judío que escuchaba eso, sabía que a través del Mashiach la Torah sí iba a ser nueva, no porque le iban a cambiar, la iban a abrogar, venía una nueva, lo que inventara el Papa de Roma. No. Tenía que ver con que esa Torah, que se hacía tan complicada desde los maestros, iba a ser sencilla alcanzarla, porque se iba a alcanzar desde la humildad y mansedumbre para con una intimidad especial con el espíritu del Mashiach, llegar a ese nivel de apego a Dios, donde hay un momento donde ya ni siquiera soy yo, sino que es Dios totalmente en mí. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. No me interesa mucho eso que va a quedar en la grabación, seguramente espero que lo pongan grande mínimo, porque a veces veo que lo ponen muy chiquito, por ahí agranden, porque hay gente que me ha escrito que no alcanza a ver, pero bueno, no importa. Quiero ver este carromato que les mandé a ellos, porque esto es lo que nos pasa a nosotros hoy. Nosotros hoy no estamos en el nivel de Yehidá, necesitamos alcanzarlo a través de nuestra comunión personal de cada mañana. Pero miren este dibujo, por favor. ¿Lo ven? Ese carromato nos representa de alguna manera. El cuerpo sería el carro propiamente dicho. No necesito explicarte qué es un cuerpo porque lo tenés. El nefesh está representado por el caballo. Es la parte del alma que permite que el cuerpo tenga movimiento. Y si es un caballo, está manejado por impulsos instintivos, todo lo sensorial. El que maneja, el cochero, es el ruach. Es decir, el que sabe a dónde tiene que llegar ese carro y por lo tanto va a obligar a esa parte del alma sensorial a que no vaya por donde quiera, porque lo más importante no es el ruaj en sí, sino lo que a través del ruaj se logra, que se manifieste el de adentro, el amo de todo, una mente con la mente de Dios. Eso sería Neshama. Por si no lo entendés, mirá, encontré un dibujito en Google de alguien, un niño, que sencillamente escribió de esta forma. Diga conmigo, Nefesh. Es el cuerpo vital del alma, es lo pasional. ¿Dónde está esa parte del alma? En la sangre. Por eso no debemos comer sangre. Es la energía psíquica pasional. Ruach es el cuerpo emocional. No está en la sangre, pero lo notamos a través del dominio o no de las emociones. Tiene que ver con Gesed, Geburah, Tiferet, Nesach, Hod, Yesod. Tiene que ver con el conteo del Omer, tiene que ver con nuestra preparación al Pesaj. Pesaj no son las 4 copitas. Antes que existieran las 4 copitas ya había noción de que el alma tenía que alcanzar el nivel más alto, el de apegarse de tal manera a Dios como lo hizo Moshe, de tal manera que un día ya no hablara, como le pasó a Moshe, el alma humana, sino Dios mismo viviendo en esa alma. Y ahí Neshama, por si quieres anotar, significa
el cuerpo espiritual, cuando ya tu mente no está dependiendo de lo que tus ojos dicen o tu información sensorial envía, o de repente tu mundo emocional le creyó. Como tu mundo emocional, el Ruach, ya está muy apto para estudiar la Torah, el Ruach mismo ha permitido que tu mente se eleve y tu alma se llame Neshama. ¿Qué es Neshama? Un alma que es espiritual, que tiene mente espiritual, tiene mente espiritual. Neshama no es mente emocional, Neshama es mente espiritual. Repasemos un poquito. Los 5 niveles del alma, ahí le van a poner. La palabra alma se dice kli, que tiene que ver con clipó, con vasija, y tiene 5 niveles para poder alcanzar lo que no vemos. ¿Cómo se logran los milagros? Manejándonos en esos niveles donde el alma tiene que intervenir. El nivel nefesh es lo que maneja la zona de Malhut. Es el espíritu, es el alma en lo ordinario, el instinto animal, la parte biológica, donde el deseo es egoísta, puro, donde hay que sobrevivir. En este nivel viven todos los seres humanos, amén. Aún nuestros presidentes, políticos, economistas, todo lo que no esté sujeto a decir Yeshua es Adonai, en ese nivel vive cada persona. Diga Nefesh. Quizás aquí hay gente en Nefesh. Después está el Ruach. El Ruach representa la zona llamada Seirampín, donde el hijo se hace siervo, donde se ha formado un siervo. ¿Se acuerdan que expliqué hoy en el aula que antes de caer en esa conjunción de espermatozoide y óvulo, esa luz que cae en el momento que penetra ya es la forma de siervo? Es una especie de aliento, esto lo dicen los judíos, pero nosotros sabemos, le llamamos espíritu, porque a partir de aquí comienza a ser responsable la persona de sus actos desde el manejo de sus emociones. Y luego tenemos los niveles de Neshama, que es llegar a esa zona donde se entienden los diseños. Gracias a que el Ruach logra hacer que nosotros manejemos el Serampín, nosotros no nos metemos tanto en el Malhut, nos vamos a la zona de Binah, donde la gente recibe luz. Porque eso es luz del mundo, siempre y cuando entiendas que a través de el deseo, dejar el deseo de egoísta de recibir solo para mí, vos ahora comenzás a querer hacer las cosas para que todo el mundo sea beneficiado. Y luego aparece ese nivel llamado Hayá, que no está tan fácil de acceder. Es el que va a ser practicado en nosotros cuando estemos en el milenio, en la zona de Jokmah, sabiduría. Es donde yo vivo, pero siempre y cuando me sienta parte de un colectivo. Esta mesa logra activar el día 8, donde nosotros, si nos vamos seguros que el hermano que está aquí yo lo amo y le deseo algo mejor que lo que a mí me pasa, bueno, esto sería la zona del colectivo o el viviente en lo colectivo. Y por último, Yejirá, que es el Keter, que es lo que se va a dar después del milenio, cuando ya lo colectivo sea el Mishkan de Dios, la Nueva Jerusalén como se conoce. Busquemos el final de esto porque estamos viendo esto de Yeshua, y si no sé si les interesa, pero para mí me abre mucho la cabeza saber de que eso de que no vino a abrogar la Torá no significa que simplemente la Torá sigue rigiendo, sino que la Torá nos da guía a nuevos sistemas de contacto con las dimensiones invisibles. Les leo algo que dice un comentario de Bejalo Tejá en el Zohar. Escuchen esto. Cuando la Torá bajó a este mundo, si no se hubiese vestido con vestiduras que tenía en ese momento este mundo caído, este no hubiese podido soportarla. Por esta razón, todos los relatos de la Torá son únicamente vestiduras exteriores de la verdad. Y aquí es donde quiero yo hablar algo. Cuando Yeshua cita estas palabras y lo están escuchando, él dice: yo vine a darle cumplimiento, plenitud, completitud. ¿Sí o no? Ajá. Guardó los 613 mandamientos, entonces él de verdad que cree que sí. Claro, ¿cómo guardó el mandamiento de la purificación menstruosa? Carlos era varón, ¿sabía usted? ¿Qué otras cosas creen que no guardó? ¿Vieron cómo el raciocinio no les permite darse cuenta de algunas cosas que están ahí? Entonces algunos dirán, ¿y cómo guardo yo tal cosa? ¿Quién no guardó? La pregunta es, ¿guardó los 613 mandamientos? Ya está. No, perfecto. Por ejemplo, ¿qué no guardó? Muy bien. ¿Por qué no los guardó? Porque no era de la tribu de Leví, ni menos de la casa de Aarón. Era de la tribu de Judá. ¿Cómo nos va cambiando la cosa entonces?
Porque si no es muy fácil así hablar, no, la Torá no está abolida. Entonces todos hasta tratamos de hacer cosas que no debemos hacer. Por eso le dije, lea primero Gálatas. Y entonces, ¿qué significa que Él vino a darle completitud? Bueno, acá les voy a decir que todo esto tiene que ver con esto que acabamos de ver, que es la palabra emet. Diga fuerte emet. Todos saben lo que significa emet, ¿sí? A la Torá se la llama emet, ¿sí? Escuchen esta enseñanza del mismo Talmud. Recuerden que el sello o jotmó del santo y bendito sea es siempre la emet. Fue el rabí Shemuel bar Nachmani quien dijo, sello se refiere a aquellos que han cumplido con la Torá, atención, desde la Aleph hasta la Tab. No en cuanto a los 613 mandamientos, que son una vestidura exterior, sino en cuanto a la esencia, porque fíjese que dice desde la Aleph hasta la Tab. ¿La Torá empieza con la letra Aleph? ¿Con cuál empieza? Bet. Pero, ¿quiere decir que no está la Aleph entonces? ¿Cómo sabe usted que no está al principio? Ah, pero sí está ahí. Porque dice Bereshit. ¿Y cuál es la primera letra? La Bet. ¿Y qué es la Bet? Casa. Y entonces, ¿quién está escondida dentro de la casa? El que está creando la casa, la Aleph. El secreto que está allí. Ahí es donde yo quiero leer otra cosa, agregado a lo que dije recién. Y recordemos que Emet es también uno de los nombres que recibirá el Mesías. Esto está en el Talmud, hermano. ¿No dijo el Mesías en Juan 14:6, yo soy la Emet? Dijo el camino, bien que no lo saltearon, los felicito, estamos hablando de Emet. O sea que en la línea de la enseñanza de lo que viene diciendo el Mesías, él dice, atención, que yo le vengo a dar completitud porque yo soy la verdad. ¿En qué sentido? En que Él va a enseñar a cumplir lo que debemos y podemos cumplir desde la Aleph hasta la Tab. Es decir, desde lo que es oculto, la nueva Torá, esa Torá que tiene esencia, hasta la Tab. O sea, hasta lo que nos sella a nosotros como evidentes libros escritos por el mismo dedo de Dios. Si alguien dice amén, sigo. O sea, Yeshua, cuando era hombre, no estaba sujeto a los preceptos privativos, como dijimos, de la mujer. No era de la tribu de Leví, así que por ser de Yehudá no podía practicar todo lo reservado y exclusivo para los levitas y sacerdotes. Entonces, ¿cuál es el secreto? Aquí viene el secreto. El Mashiach, cuando dijera, he venido a dar completitud, venía a hacer lo que no se le permitió en el momento del becerro de oro, cuando venían las primeras tablas, hacer, aparecer como, por favor, todos atentos, como la yejidá de Dios, es decir, la vida corporativa que permite que todo el universo cambie y que el planeta nunca llegue a Tohu Vabohu. El Mashiach venía desde Yejidá. ¿Dónde estaba Yejidá en lo que vimos antes? En la corona. Muy bien, algunos hasta bostezando me lo dicen bien. Diga, en la corona. O sea que Él es la intención misma de Dios. Todos esperaban que la intención misma de Dios, ese paradigma llamado Mashiach, un día se les revelara así, cara a cara, frente a frente, con un nombre que por siglos no se dio. ¿Me aburro mucho? Ese nombre es Yeshua. Yeshua habla, y ahora miren eso, de estos niveles. Lo más abajo el Nefesh, Ruach y Neshama, un varón y una mujer en matrimonio representan lo que está arriba. Y cuando una mujer y un varón o un varón y una mujer aquí configuran un hogar de acuerdo a estos tres niveles de conciencia, ese hogar se asegura vida, la valoración de toda la vida. Eso es compasión y salir a predicar. Y cuando venga Él, se nos manifestará la yejidá. Israel sabía que en ese tiempo había odio infundado, que corrían el riesgo de perder el templo, aunque lo amaban y pasaba todo lo que pasaba, porque las mismas sectas allí aparecidas, particularmente saduceos y muy especialmente los fariseos, estaban llevando a que los judíos no buscaran la yejidá. En cambio viene dice, yo he venido a traerles yejidá. La Torá no la voy a anular, voy a hacer que lo que tu Nefesh hace cada día, a través del Ruach, tu mundo emocional controlado, te lleve una forma de pensar
que cambie tu manera de vivir, porque todo lo que sea vida para ti no va a tener que ser enfocado desde el odio, desde el rencor, desde la bronca, el deseo de que se acabe, etcétera, etcétera. De esa manera, cada misbah comenzaba a decaer en cuanto a su fuerza, porque al estar el que hizo emanar las misbah, ya no necesitan la ropa, porque ya está el que se ha vestido con esas misbot. Él está diciendo, yo soy en realidad el que hizo emanar desde la mente del Eterno lo que ustedes son. No he venido a abolir lo que la Torá le ha revelado. Ustedes son Israel. Tienen que ser no 12 tribus, sino un reinado de sacerdotes. Entonces vamos buscando el final. Los escritos mesiánicos todos, y especialmente los evangélicos, nos presentan siempre con esta palabra, dabar, diga fuerte dabar. Y sabemos por Juan 1.14 que el dabar, o en arameo, menra, o en griego, el logos, o en español, el verbo, se hizo carne. Recomiendo que eso también lo sepan de memoria, especialmente señoras y señoritos que lideran. El verbo se hizo carne y puso su mishkan entre nosotros. Los sabios enseñan que la Torá revela que el ser humano fue formado con 248 órganos y 365 tendones. El que sepa sumar, haga R 248 y súmele 365. 365 tendones y venas. Y ellos dicen, no es por casualidad, porque justamente sumaron, ¿cuánto dio? 613. Allí están los mandamientos positivos y los mandamientos negativos. Son un total de 613. ¿Qué significa eso? Que el ser humano, fue creado como un microcosmos. La palabra microcosmos se dice olam, katán. Todo lo que el verbo de Dios hizo, desde la corona de Dios, el nivel llamado atik, donde solamente existía Dios pensando y hablando en él sí mismo, sus pensamientos se convertían en él en una habla interna, todo eso es posible que pase en tu interior siempre y cuando te propongas servir a Dios subiendo de niveles de conciencia. Por eso es que se le llama al alma humana el Kelí, que puede alcanzar Nefesh, Ruach. Vamos así, mire, desde el dedo gordo, vamos. Nefesh, detrás de mí, Ruach, Neshama, Hayah, Yehirá. Esta es nuestra esperanza. Dijo este varón, no bajen los brazos. Nos cantamos el no baje los brazos. Entonces, ¿cómo? Anhelándonos a que nuestra conciencia, nuestra alma no deje de alcanzar mayor nivel de conciencia. Ser Israel no es ponernos tzitziyot, no es ponernos kippah, no es tocar el shofar. Ser Israel es esta realidad que el Mashiach viene a revelar. Isaías cuando decía, y el Espíritu del Eterno reposará sobre él, y lo leíamos recién en Isaías 11.2. Espíritu de conocimiento y de ¿qué? De temor a Yahvé. Así termina el 11.2. Conocimiento y de temor a Yahvé. Diga conmigo, de temor. Usted sabe que la palabra temor es yirá, veyirá. La expresión ahí veyirá tiene un valor numérico de 613. Y aquí algo interesante. Los sabios decían, cuando el Mashiach venga, la completitud que va a traer nos va a revelar que lo más importante es el sentido interior de cada mandamiento. Repito, el sentido interior de cada mandamiento. ¿Qué es un sentido interior? Lo que me hace a mí la vida más fácil en vez de tanto tradicionalismo y cúltico. La Torá tiene en sus mandamientos vestiduras, pero hay un sentido interior donde ya no son mandamientos. Es el pensamiento de Dios más alto, unirse al hombre para que un día en vez del hombre hablar, Dios hable solo y el hombre decidir, Dios decida a través de ese hombre, sin tener que poseerlo, sino llenándolo. Decían los sabios, llegará un día donde los mandamientos serán anulados. Ese día se llama el mundo venidero. Ya que al ser revelada la esencia de la divinidad oculta en cada uno de los mandamientos, esas vestiduras que envuelven a los mandamientos, a la esencia, dejarán de ser relevantes porque la esencia dirá, he venido a traer completitud. ¿Lo dijo el maestro o no? Conocemos su nombre, ¿verdad? Vamos al final, Sofonías 3.9. Sofonías 3.9. Repito, profeta Sofonías 3.9. Anote
luego busque. Si no es rápido, por favor escuche. Sofonías 3:9. Quizás le viene bien anotar algunas cosas porque vamos a usar gematría. Es un pasaje maravilloso. Márquelo, le suplico que lo marque, que lo subraye, que lo aprenda hasta de memoria. ¿Puedo leerlo? En aquel tiempo cambiaré a los pueblos. ¿A quién cambiaré? Les cambiaré a los pueblos un labio. Ahí la palabra labio, ¿cómo dice en algunas versiones? No lo busqué en la Reina Valera yo. Pureza de labio. En aquel tiempo cambiaré a los pueblos un labio puro, dice acá. Le daré a los pueblos pureza de labio. La palabra labio ahí es zafá, diga fuerte zafá. Para que todos invoquen el nombre del Eterno. ¿Se dan cuenta que no es cuestión de llamar al Eterno como se le ocurre? Hay un nombre, ¿verdad? Ahora vamos a calcular gemátricamente algunas cosas. Dije que la palabra labio se usa o se dice zafá. Digan todos zafá. Bien, les voy a dar la cifra a ver si saben sumar. Zafá es con la shin, que vale 300. La fi se llama P, que vale 80, de donde viene boca. Y la hei, que vale 5. Sumamos 80 más 300 más 5, 385. Ahora, vamos a sumarle la propia palabra, el número 1, entonces nos da 386. Si vemos 386, que acabamos de hacer al sumarle 1, esto es una técnica que se usa en la gematría, ese 386 que ahora se forma nos da el mismo valor de otra palabra que vale 386. Digan conmigo yud, vale 70. ¿Cuánto vale? Digan conmigo shin, vale 300. ¿Cuánto vale? Digan conmigo bab, ¿cuánto vale? 6. Digan conmigo ajim, 70. Yo dije 70 antes, ¿no? Entonces vamos de nuevo. Miren, es esta palabra. Yud 10, salud. Shin 300, bab 6, ajim 70. ¿Cuánto suma? O sea, que Sofonías había hablado de quién traería completitud. Sofonías decía, cuando venga una pureza de labio será a causa de alguien que tenga el mismo valor que el labio puro. Su nombre lo van a reconocer porque su nombre tiene que tener el mismo valor. Es decir, Yeshua, nuestro Mashiach. Él es nuestra lengua pura. El Zafá Berurá, eso es en hebreo. El nivel de interpretación de la Torah. Labios puros son interpretar la Torah no con su vestimenta, sino con su esencia. En vez de seguir el pardes, alcanzar un nivel llamado atik, donde ya no es solamente lo literal y ahí seguir hasta el drash, los secretos, el sot. No es solamente esos niveles, sino llegar a ese nivel llamado atik. ¿Alguien se acuerda qué significa atik? Anciano. De día es yoamín, yemin, pero atik es anciano. Y anciano es el que está con la corona, con la intención. Así que terminamos diciendo, la venida del Mashiach tiene que ver con este quinto nivel de conciencia. Hasta ahora la casa de Judá podría, con algún tipo de sabios, como por ejemplo Rashi, Maimónides, los dos, el Rambán y el Rambán, alcanzar quizás, como lo ha hecho el movimiento Chabad, que después se va a distorsionar con todos estos rabinos que se han creído Mesías, esos niveles de la cuarta conciencia. Pero ningún judío lo alcanza. Algunos rabinos, los más místicos, llegan. Pero nosotros no necesitamos andar en esas cosas del rabinato y lo que anda nuestro querido presidente. Nosotros necesitamos andar en la intimidad con el espíritu del Mesías que ya viene de allí y que al resucitar volvió allí. ¿No lo creen? Yo sí creo. Viene de Yeidá, se hizo hombre. Viene de la corona, se hizo hombre. Volvió a Yeidá. Pero dice Hebreo, para llevar muchos hijos a la gloria. Y ahí es donde de repente miramos Mateo 5 y no es lo mismo ahora como te vas a obligar a estudiar no solamente la Torá, sino especialmente la hora de leer los evangelios, que es el único camino que te permite tener una relación muy, pero muy cercana al Eterno por medio del Espíritu Santo. Yo podría seguir usando el texto de Mateo 5:17 y llevarlo a que ustedes lo interpreten desde su mente occidental. Hoy tienen el problema de que están llamados a subir más allá de ser varón-mujer. Los que son matrimonios están obligados a algo más grande que eso. Pero esto que Yeshua dijo a sus oyentes no era para los que están en este tiempo en las iglesias evangélicas y tengan que salir porque la Torah no se anuló. Era para ellos. Era para ese momento, ese tiempo. Los que lo escucharon dijeron, no es como los demás. Yo vine
no vine a abolir la Torá ni a agregarle a la Torá. No dijo eso. No vine a abolir la Torá, sino a darle shelemut, cumplimiento absoluto, que en vez de tantas cosas externas vayas encontrando lo más interno de cada misbot y entonces encuentres lo más interno de tu alma. Que este varón aquí, en una forma muy sencilla, nos describió cómo es ese proceso. Es un desierto, un Bat Midbar, donde hay que romper con las clipot. Volví a verlo el sábado pasado, tiene 2 partes. Es imperdible. Esto es para gente que se sienta aquí a estudiar a los pies de alguien que ya se cansó de los de siempre. Necesita gente más unida a lo profético, que fluya así como recién, que en vez de tantas cosas técnicas que no vienen mal, lo técnico no viene mal, yo no soy anti-tecnología ni anti-instrumentos o tecnologías profesionales, ya sea en la música, ya sea en lo tecnológico que usamos. No, a mí me gusta toda la avanzada. Pero hay algo más lindo que es la esencia. Y esta mesa nos habla de esta posibilidad de alcanzar ese nivel que hasta ahora quizás no te imaginabas que es posible alcanzar. Quizás todavía sos nefesh. Espero que no. Quizás has logrado el Ruach. Viene conteo del Homer y lográs Ruach. Estás haciendo bien los 12 días. Estás entre Ruach y Neshama. Porque si estás agregando estos 12 días, por supuesto, la Tarría, luego la Metzora, te aseguro como lo vas a ver el próximo sábado, que tu nivel de Neshama es así de alto. Tu manera de pensar va a ser llena de emuná. Porque atención, si no hay verdad revelada, no hay emuná manifestada. Lo voy a decir de nuevo. Si no hay verdad revelada, no hay emuná manifestada. Y cuando la verdad y la emuná se separan, lo que aparece es la zona de la maldición. En vez de veraja, aparecen las maldiciones. Muchas maldiciones las generas vos o las genero yo. Desde el proceso del dengue, yo debería estar todavía en mi cama. Desde el proceso de aquel que a tiempo me enseñó, desde la primera plaga que nos tiraron, a cuidar mi sistema inmunológico, a recomendárselo a todos ustedes, a no temer a la muerte. Bueno, a la muerte nunca le he temido, la verdad que es algo que no hay forma que yo le tema, pero desde muchas cosas, más la intercesión de muchos de ustedes, y particularmente los que habiéndose enterado, en vez de solo chismear, estuvieron ahí mandando mensajes todos los días, intercediendo todos los días. Yo puedo decir que estoy de pie acá, porque acá hay un nivel al menos cercano a lo colectivo. Acá hay un interés en lo colectivo. El nivel de lo colectivo se está alcanzando. Como Tumadón, puede ser, yo quiero llegar a koinonía. Porque cuando esto sea koinonía, hermanos, Dios lo que diga no va a ser solo a través de mi boca. Va a ser en la boca de muchos y se va a notar porque vamos a caer, me incluyo, en fuego ardiendo al piso. Pero tenemos que ponernos de acuerdo que esta mesa nos lleva a ese nivel. No sé si quieren poner, chicos, la última que vi que habían proyectado, que se llama el nivel de donde viene Mashiach. No piensen que yo vine a abrogar, porque yo vine a darle cumplimiento. Israel va a ser ese. Israel va a ser un colectivo de amor donde yo, unido a mi cuerpo, la novia celestial, podremos hacer que este mundo tenga hayá. Gente que tiene ganas que al otro le pasen cosas. A mí me molesta mucho que anden viralizados videos como el que vi hace 10 días, 11 días atrás, en una estación europea, donde un chico down, esperando su tren para ir a casa después de la escuela, es interceptado por estos jóvenes que se está llenando Europa. Los europeos le llaman los jovenarleses, a todos los africanos que llegan, y hay mucha gente esperando. Pero a este chico down, el joven de unos 17, 18 años, lo empieza a tironear, a forcejear, lo tira al suelo, se le quiere llevar la mochila. Hay mujeres, hay varones europeos ahí que no están haciendo nada, 4 están filmando. Pero eso lo podríamos traer a Argentina, o capaz que muchos de ustedes, los más jóvenes seguro, conocen muchas cosas donde parece que la solidaridad no importa, se cae aquel, no importa. Hoy nos pasó, ¿verdad? Veníamos saliendo hacia acá, calle Mitre y la calle en la esquina de casa, y un ciego para atravesar al lado un joven, y el joven siguió. Mis amados, cuando el ciego está por cruzar la calle, si hay una persona que ve, está esperando que le ofrezca, simplemente usted se acerca y dice, estoy acá, ¿en qué puedo ayudarlo? Le va a pedir el hombro, nada más.
Y eso está en la Torá, que hay que hacerlo. Claro, como no me ve, seguir rápido. Hoy no hay idea de lo colectivo. Por eso yo agradezco no solamente la salud por un sistema inmunológico fortalecido, por intercesión, más que nada, que habla de un colectivo que me ama, sino porque creo que aquí hoy nos vamos a diferentes a casa. El Pesach tiene que ser de este hermano, Jayá y Yehidá. Ese tiene que ser el Pesach. Lo demás, perdón que lo diga así, no sirve para nada, es barata judería. Si son solo 4 copas, 15 pasos, el próximo año en Jerusalén, perdónenme todo, sé que esto ofende, pero es barata judería. Y la barata judería está llevando a que hoy se esté a punto de causar una terrible tercera guerra mundial. Yo no tengo barata judería. Yo tengo al más caro de los judíos resucitado de entre los muertos, habiéndome elevado al nivel Jayá para que yo con ustedes termine en el Yehidá. Porque Él está a la derecha para que nosotros todos los días nos arrimemos y hagamos el Yehidut. Nos apeguemos de tal manera que un día ya no vivo yo, sino el Mashiach vive en mí. Papá, este es el momento de darte gracias porque poder entender desde la mente hebrea, judía, es hacer que nuestro corazón de Yehudá se convierta en eso, gente que te adora en espíritu. Yo quiero así, adorarte desde mi Neshama con este colectivo. Quiero con esta gente, con estas almas que se acaban de unir con el amén, declarar que aquí hay una mesa Jayá. Elevo esta mesa al nivel Jayá. Declaro que aquí hay vida colectiva, que el que coma el pan, el que beba el vino, come de aquel que es el pan de la vida y que dijo, cuando de mí coman no tendrán hambre ni sed de Yahvé jamás. Oh papá, Yeshua está aquí, su cuerpo está aquí. La verdad es Él, nosotros en Emuná confiamos que Él es nuestra cabeza. No permitas que estemos separados, que Él repose ahora en que haremos la tarea de traer más gente despiertos a este mundo. Señor, este es tu mundo. 5 niveles de conciencia son los que tenemos que generar. Haz que el Shelemut que Él trajo nos convierta a nosotros en agentes de Shalom. Que la Shalom que hay en mí y en ellos bendiga, Señor, a nuestra tierra mendocina. En el nombre de Yeshua. Amén. Bendito es aquel que nos dio la Torá, porque creemos que Mashiach es Yeshua. Confesamos delante de todos los testigos que Yeshua es Mashiach, tal como lo dice la Escritura. Hoy más que nunca que lo entendemos, lavamos nuestras manos en el compromiso de llegar de Nefesh a Ruach, de Ruach a Neshama, de Neshama a Jayá, y que por el Espíritu Santo lleno de ti nos hagamos Yehidat cada mañana contigo. Que todos te amen como maestro cada mañana. Espíritu Santo, gracias por declarar que Yud, Shin, Bab, Ayin es la forma nueva, es ese labio purificado que nos diste, privilegio que no nos hace enorgullecernos sino humillarnos delante de ti. ¿Cuántos pueden poner la mano acá y decir yo quiero más? Y si vos que estás ahí lo has dicho, te agradecemos que hayas estado con nosotros. Nos llama la atención que nunca en las transmisiones ponen en suscripción. Voy a analizar qué pasa con eso, pero te invito a que te suscribas. Que te suscribas. Vas a ver que no te vas a arrepentir. Gracias por estar. Shavuot Tov. Nos preparamos para el Pesach.